Van a dar las 12, todavía mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en este lugar. Y bueno, de acuerdo al programa que tenemos, vamos a meditar en nuestro último tema de esta hermosa reunión de adultos mayores. Este tema que lleva por título Fe que trasciende a las generaciones. Fe que trasciende a las generaciones. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 78, versículo 6 y 7. Vamos a leer en este hermoso pasaje la base de nuestro tema. Salmo 78, 6 y 7 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hemos orado a Dios y creemos que el Señor ha de hablar a nuestra vida. Tome su lugar. Fe que trasciende a las generaciones. Déjeme decirle esta mañana que cuando meditaba sobre este hermoso tema, hermanos, no pude evitar recordar muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia. Y al recordar estas cosas, vinieron algunas preguntas a mi mente, a mi corazón. ¿Por qué creo en Dios? ¿De quién aprendí acerca de quién es Dios? ¿De quién aprendí y cómo aprendí a orar? ¿Quién me enseñó? Y estas y muchas cosas más vinieron a mi mente y recordaba los primeros años de mi vida. Y quizás dirán que tengo una memoria privilegiada. Yo digo que no. Pero recordaba, porque yo no fui al preescolar. No tuve ese privilegio de ir al kinder, pero tendría yo 4 o 5 años a lo mucho. Recordaba a aquellos momentos cuando mi padre, por alguna razón, y la razón era que en el tiempo que el clima no era bueno para ir a la casa de Dios a orar, cuando llovía, cuando el tiempo estaba lluvioso, él se metía al cuarto de nosotros, donde descansábamos sus hijos, y allí tomaba una silla, y allí doblaba sus rodillas, y allí oraba a Dios. Su oración, siendo un niño de 4 o 5 años, a mí me despertaba, porque era un gemir tan profundo. Era derramar su alma delante del Señor, y cuando a mí me despertaba eso, yo me levantaba de mi cama, me hincaba al pie de él, y yo no entendía por qué él lloraba de tal manera. Yo no entendía ese gemir del Señor. No sabía yo por qué, pero allí comencé a disfrutar de las bendiciones de Dios. Allí él me abrazaba, gracias hermano. Allí oraba por mí, oraba conmigo. Y allí yo comencé a derramar mi alma también, siendo un niño de 4 o 5 años. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando estaba yo enfermo, él oraba por mí y Dios me sanaba. De tal manera que a los 8 años yo tenía una fe en Dios, que yo sabía que podía ir a Él y oraba, y Dios me iba a sanar. 9, 10 años yo padecí mucho de dolor de muelas, pero recuerdo que en una ocasión de esas le dije a mi papá: me duelen mucho las muelas, ore por mí. Y me dijo: hijo, tú ya sabes quién es Dios.
y tú ya sabes cómo pedirle a Dios y sabes que Dios te escucha y Dios te responde. Tú puedes pedirle a Dios. Y recuerdo que entré a ese cuarto, allí doblé las rodillas en el borde de mi cama y allí le dije a Dios: no me levanto de aquí hasta que tú no me quites por completo estos dolores que yo padezco. Y cuando me levanté sano para la gloria del Señor y jamás y nunca volví a padecer dolor de muelas. Recuerdo el testimonio de mi padre como si me lo hubiera contado ayer. Recuerdo muchas cosas, testimonios de mi abuelo, un hombre de Dios que nunca fue pastor, pero que él tenía un cuarto, una habitación donde cuando él enfermaba o había una necesidad en la familia, él entraba en ese cuartito, allí oraba a Dios y allí Dios le respondía. Mi abuelo murió de cáncer en la garganta, pero cuando él enfermó y comenzó a tener ciertos síntomas de ello, él no sabía qué era. Cuando sus hijos, que son algunos profesores y él tenía ISSSTE, le dijeron: te vamos a llevar al médico, él le dijo: no, hijo, no. Al final de cuentas lo convencieron, pero él les dijo esto: si quieren hacerlo, háganlo, para que no se queden con el que pudimos haber hecho algo más y no lo hicimos. No les voy a quitar la intención, pero quiero decirles algo. Ese cuarto que ustedes ven, donde me ven que entro de manera continua, yo hablo con Dios y Dios me responde a través de su palabra. Voy a alguna cita o a veces hay algo en mi corazón o pone algo en mi mente, no lo he escuchado aquí, pero Él habla a mi vida y le he pedido a Dios y Dios ha guardado silencio todos estos días. Así es que he entendido que esta enfermedad que estoy padeciendo es mi partida de esta tierra, y tal cual lo dijo, y así fue. Lo llevaron al ISSSTE, lo tuvieron unos días, pero después de tenerlo una semana, fue mucho, yo creo, una semana, los médicos le dijeron: tiene cáncer, está en cuarto estadio, llévenselo a su casa para que se muera, prepárense porque es muy doloroso. Y así lo hicieron, se lo llevaron un viernes por la tarde, llegó a su casa. Él no pegó un quejido de dolor, de lamento, de nada. Y el sábado, si no mal recuerdo, fue 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre, por la tarde, mientras él platicaba con un familiar de su esposa, platicaba sin dolor, sin queja. Al estar platicando, se recortó hacia atrás, solo un quejido que salió de su garganta, y en 4 o 5 minutos partió con Cristo. Algunos testimonios que escuché de mi padre de parte de mi abuelo, pero testimonios que viví con mi padre. Y al preguntarme esto, le daba gracias a Dios y le decía: Señor, gracias. Gracias porque esa fe de mi abuelo, esa fe de mi padre ha trascendido a mi vida y he tratado de enseñar a mis hijos. No ha sido fácil, amados hermanos. Ha sido algo difícil, ha sido algo complicado, y más en esta generación. Dios ha concedido a mi esposa y a mí 4 hijos. Uno de ellos hace un tiempo me dijo: yo no voy a educar a mis hijos como nos ha educado usted. Yo voy a cambiar muchas cosas. Y le dije: hazlo. No te voy a decir que no lo hagas, pero si tú lo haces fuera de los fundamentos que yo te he educado, que me educó mi papá, y que a mi papá lo educó su papá, te quiero decir algo con toda certeza y seguridad: que vas a llorar amargamente, que vas a sufrir tristeza y dolor, porque estarás dejando los fundamentos de la fe en Cristo Jesús, y tus hijos te provocarán gran dolor. Hace algún tiempo volví a platicar con él y me decía con lágrimas en sus ojos: papá, perdóneme por lo que le dije hace algún tiempo,
Pero ¿sabe qué? Hoy he aprendido y Dios me ha hecho entender que la manera en que lo educaron a usted y usted no se ha educado es la mejor manera, y yo así voy a educar a mis hijos. Decía, nuestro tema se llama fe que trasciende a las generaciones. Pero ¿qué es una fe que trasciende a las generaciones? Pensando en esto, meditaba y he entendido que la fe que trasciende a las generaciones es aquella fe, como decía nuestro hermano Elías en esta mañana, esa fe que transmitimos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, de generación en generación, y que lo hacemos a través de la comunicación personal, ya sea oral, ya sea el testimonio ejemplar, como dice la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 6 y 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de tal manera que el adversario no tenga nada malo que decir de ustedes. Una fe que trasciende a las generaciones es una fe congruente de lo que hablo con lo que hago. Es aquella fe que queda grabada de manera indeleble en el corazón de los nuestros, dejando a través de ello un legado que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestras fuerzas físicas. Es una fe que traspasa los límites, es una fe que traspasa los tiempos, las épocas, es una fe que sobrepasa todas las cosas. Esa es una fe que trasciende a las generaciones. Y déjeme decirle, mañana todavía, que Dios, el Señor Dios nuestro, su deseo es que cada cristiano, cada hijo de Dios, sea adulto mayor, sea varón, sea mujer, sean pastores, sean directivos, etcétera, Él quiere que esa fe se transmita, que ese conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, a través de la palabra, a través de la moral, pero sobre todo a través de nuestra experiencia personal, la transmitamos a los nuestros, si queremos que a los nuestros les vaya bien. Y de verdad, hermanos, cuánto anhelo que este tema no solo hubiese sido para los adultos mayores, porque hay aquí, no sé, representadas 150 familias, 170, a lo mucho yo creo que hay. Pero me hubiese gustado que hubiese sido para toda la iglesia. Para toda la iglesia, hermanos. Porque se trata de nuestra familia, se trata del bien presente y del bien futuro para los nuestros. Pero a veces que no hemos logrado dimensionar este bien, a veces nos hemos equivocado pensando que el bien para nuestra familia, para nuestros hijos y nietos, es dejarles una carrera profesional, es dejarles recursos materiales, una cuenta bancaria, un terreno, un bien inmueble. Creemos que eso es que les vaya bien, cuando nada más lejos de la realidad. Dios puede darle eso, aunque nosotros no se lo demos, Dios se lo puede dar. Lo que nosotros debemos de darles a nuestros hijos y transmitirles para que ellos lo transmitan a sus nietos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y como dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo mencionaba nuestro hermano Elías, hasta 1000 generaciones. Pero ¿cómo sabrán si nosotros no le transmitimos esto? Si nosotros no le decimos y les damos a conocer quién es ese Dios eterno, ese Dios omnipotente, ese Dios de amor, ese Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo lo sabrán?
¿Cómo van a poder experimentar la salud de parte de Dios si cuando les duele una muela corremos con el médico, corremos con el paracetamol? Y no estoy en desacuerdo con la medicina, no, para nada. Yo estudié medicina. No estoy en desacuerdo con la medicina, doy la materia de sanidad divina. Y Dios, puedo decir que en el cuidado que Él tiene para toda su creación, ha permitido el avance científico y tecnológico en el área de la medicina y todo lo que tiene que ver con ella. Pero para el cuidado de toda su creación, porque antes de la medicina, ¿con quién iba la gente? Con el brujo, con el hechicero, con el adivino, con el encantador. Pero Dios no quiere que la humanidad, su creación, vaya con ello. Pero para nosotros, sus hijos, tenemos las promesas de Dios, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Porque ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero eso a veces nuestros hijos y nuestros nietos no lo saben. No se lo hemos transmitido. ¿Cuántas veces, ya no digo a la semana, al mes, nos sentamos con nuestros hijos o nuestros nietos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios, a tener un devocional familiar? ¿Cuántas veces al mes lo hacemos? ¿Cuántas veces al mes tenemos un momento de intimidad con Dios, con nuestra familia, con nuestros nietos, con nuestros hijos? Muchas veces tenemos vida social, convivimos por esto, por el cumpleaños, y ahora ya no es el cumpleaños, ya celebran hasta el mes. Dentro de poquito van a celebrar hasta la semana tiene 8 semanas de nacido, hay que celebrarlo. La novena la celebramos, y qué bueno que lo celebren, sería buenísimo, de verdad. Pero que en cada semana que celebren de nacido de ese nieto o de ese hijo, haya adoración, alabanza, gratitud a nuestro Dios. Haya momento de meditación. Yo recuerdo, en familia mi padre lo hacía. Cada cumpleaños de nosotros no había muchos recursos, pero cuando menos un mole, un manchamantel, de pollo de rancho, de pato, no sé, un pato en pipián, un estofado de pollo, algo sencillo, pero se sentaba con nosotros a la mesa, tomaba la Biblia, leía el pasaje, se dirigía al cumpleañero y luego oraba por el cumpleañero. Y después de orar por el cumpleañero, oraba por los otros 5, porque somos 6. Oraba por los otros 5, no solo por el cumpleañero. Y en cada cumpleaños así lo hacía. Y antes de irse a dormir, entraba al cuarto y oraba por nosotros. Me recordaba a mi hermano Felipe. Oraba por nosotros. Y decía hace un momento, yo recuerdo su testimonio porque me lo contaba y me lo contaba y me lo decía y me lo grabé al pie de la letra, cómo lo alcanzó el Señor. Y muchas cosas que recuerdo. En el año de 1980, yo tenía 7 años, él enfermó del corazón. Él le dijo el médico, no vas a poder trabajar. Tenía una siembra de arroz, 5 hectáreas de arroz, y en ese tiempo lo estaban rozando, le estaban quitando la maleza. Envió a mis hermanos mayores para que lo hicieran, porque él no podía. 3 meses, hermanos, sin trabajar. Y recuerdo que fue a visitarlo el hermano Ángel Domínguez, que ya está con el Señor, el papá de nuestra hermana Araceli, hermano de nuestro hermano Isaac, que está aquí. Fue a visitarlo y le dijo, vaya usted al médico. Y le dijo, mi padre, estoy esperando en el Señor. Porque ¿cómo le voy a decir a la iglesia que espere en el Señor si yo corro al médico? Estoy esperando. Y si Él no me quiere sanar o no me va a sanar, pues ni el médico va a hacer algo por mí. Y eso fue su fe. Y el hermano Ángel, recuerdo que le dijo, porque yo era bien metiche y allí estaba al pie, y le dijo, hermano, pues sí, usted va a esperar en Dios, bájese de ese catre y doble sus rodillas, que vamos a orar.
Y se bajó mi papá como pudo, dobló sus rodillas y oraron ambos. Y para la gloria de Dios, hermanos, al otro día mi papá estaba perfectamente bien. Tiempo después le diagnosticaron diabetes. Pero ¿sabe qué? Nunca tomó una pastilla. Digo, qué bendición. Y eso no solo me lo transmitió a mí, nos lo transmitió a los 6 hijos. Algo maravilloso que nosotros hoy tenemos que transmitir. El deseo de Dios es este, y no solo de este tiempo. Encontramos desde los tiempos del patriarca Moisés cómo la comunicación a Moisés en el capítulo número 6, una oración que en el pueblo judío se conoce como el Shema. Era una oración de bendición para ellos, pero era a la vez un compromiso de cada familia, de cada varón, de cada mujer al elevarla a Dios. Un compromiso de cumplir delante de Dios, de que cada uno de sus hijos conociera al Dios de Israel. Y este Shema comienza de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Número 1, evitaba la idolatría. Evitaba que la descendencia de los israelitas se fuera tras otros dioses y conociera al Dios verdadero, al Dios único, al Dios creador, al Dios santo. Luego le dice a Dios: con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y vamos a ver más adelante aquí una característica. Pero vemos cómo le dice: y estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. Los israelitas tenían que darle a conocer a sus hijos quién es Dios. Y luego dice el versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pensando en esto, amados hermanos, si yo le preguntara, y seguimos con la encuesta, hermano Elías, si yo le preguntara, ¿cuántos de nuestros hijos o nietos tienen en su habitación clima? Muchos van a levantar la mano: hermano, con este calor ya no se puede. Claro. Pero si yo le preguntara, ¿cuántos tienen cuadros de textos pegados allí que se sepan de memoria? No, de segurito tienen del mejor tenista, del mejor futbolista, y no voy a mencionar ninguno para no hacerle más fama, ¿sí? Del mejor beisbolista, del mejor tenista, del mejor cantante cristiano, pero a veces ni cristianos ni cristinos, cantantes mundanos, paganos. Y digo esto porque a veces, hermanos, de verdad, en las redes sociales hay quienes suben alguna imagen y lo suben con una melodía de una canción mundana. Y nuestros hijos dicen: pues si mi papá lo subió, no tiene nada de malo. Y no les estamos transmitiendo, como decía mi hermano, la fe genuina, una fe que sienta. Nuestros hijos deberían conocer Biblia, saber Biblia, nuestros nietos. Hubo muchos de nuestros abuelos que conocieron la Biblia sin saber leer o escribir. Mi abuelo aprendió a leer, ¿sabe dónde? Con la Biblia. En ella aprendió a leer y enseñó Biblia, y debatió con los ruselistas, y debatió con los adventistas, y debatió con los mormones, debatió con muchos de ellos y aprendió a leer, pero guardó la palabra en su corazón. Hoy a veces nuestros hijos nos cuestionan acerca de esto porque leen mucha ciencia, muchos libros, y luego comienzan a preguntar de libros de Enoch. Cuando a mí me preguntan de libros de Enoch, para empezar es apócrifo.
Sí, ni aparece en la Biblia. No sé qué me vienes a preguntar. Porque hay chicos que cuestionan. Pero dicen, no tenemos, porque no conocemos la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de transmitir ese Shema a nuestros hijos. No solo fue para el pueblo de Israel, es para nosotros. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero para poder transmitir ese Shema, vamos a ver cómo hacerlo. Número uno, tenemos que hacerlo de manera activa. De manera activa. Y estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Esas palabras tienen que estar en nuestro corazón y tienen que llevarse a la práctica. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye hijo, es que tú no oras, si él a mí no me ve orar. Oye hijo, tiene tantos días que no vas a la iglesia, si a mí me ve que estoy allí sentado con el móvil, con puro Facebook, con puro WhatsApp. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, yo no estás regordete porque no ayunas. Si yo tengo los cachetotes así, que tampoco ayuno. Yo no puedo decirle a mi hijo que aprenda Biblia si yo hablo de todo menos de la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón y eso significa una actividad constante sobre mí. La Biblia obrando en mí, trabajando en mí, santificando mi vida. De manera constante. De manera constante yo debo de transmitir esto, no solamente, no pues, hoy que vine a ministrar, pues me preparo, oro, ayuno y leo. Pero de ahí hasta que me vuelva a tocar ministrar. Es de manera constante, hermano. Porque a veces veo eso y es bueno. Es bueno que alguien dedique todo el día en ayuno, en oración, para ministrar. Pero ya no es bueno cuando después de que ministra, se olvida y se va. De manera constante nosotros debemos de transmitir la enseñanza a nuestros hijos, de manera verbal, a través de nuestro testimonio, a través de una vida devocional en familia y una vida congregacional. Porque eso también es parte de... A veces, pues si vamos a la casa de Dios, vamos un día o dos. Hoy he visto con tristeza, y perdón, respeto, alguna razón tendrán, pero he visto con tristeza cómo hay iglesias que han dejado de hacer cultos, porque se les ha vendido la idea barata de que para qué culto todos los días. Yo diría, ¿para qué comemos todos los días y 3 veces al día? Con una que comamos al día yo creo que es suficiente, ¿verdad? Porque mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Y en la comunión, la comunidad de fe, allí Dios envía bendición y vida eterna. Hace unos días platicaba con una hermana y me decía, porque bueno, tenemos mucha actividad, alabo a Dios porque pues le servimos al Señor con la familia y tratamos de apartar un tiempo para convivir. Por ejemplo, el día viernes que cumplió años mi hija la mayor, la noche nos fuimos en familia y vámonos. Le dije, ¿qué quieres comer? Teníamos la semana juvenil, andamos corriendo, pero dime en la noche, ¿qué quieres comer? Nos visitaron parientes de Veracruz. Dice, pues vamos a los tacos, pues vamos a los tacos. Lo que tú quieras comer, vamos a convivir. Qué bueno que mi hermano Rafael hace esto. Esto es excelente. Pero debemos de servirle a nuestro Dios y a través de ello también darle un testimonio a lo nuestro. Y me decía una hermana, porque me dice, hermano, es que usted anda mucho, tómese unas vacaciones. Le dije un rato de estos, hermano. El año pasado sí no fui de vacaciones. Bueno, fuimos a servirle al Señor, pero aprovechamos para andar ya por Tabasco, por Chiapas. Y la verdad mi familia quedó enamorada. Dice, ¿cuándo regresamos? Un rato de estos vamos a regresar.
Tómese, porque hermano, es que me dice una familia que no sé qué, que ya en su iglesia no hacen culto, tal, porque puro culto, y por eso las familias se están desintegrando. Le dije, error. Nunca he visto que una familia por una vida cultural abundante se desintegre. Se desintegra por su falta de comunión con Dios. Pueden ir de manera, pero a Dios. Dios fortalece los lazos familiares, los lazos de amor entre los padres y los hijos, entre los esposos, no por una vida cultural abundante. Nunca. Mi padre, mi abuelo, y aquí está mi hermano Felipe. Yo conocí a su papá, hermano Cristino Peña. Fueron hombres que trabajaron de manera incansable y que su familia no se desintegró. Hasta los últimos días, que de repente visitaba a su hermana Teodora, la mamá de nuestro hermano, siempre se acordaba de mi papá, de mi mamá, y siempre me decía, hermano Joel, y se acordaba de mi nombre. Estoy orando por usted. Estoy orando por usted, hermano. Y se acordaba de su esposo. Mi esposo con su papá trabajaron hombro a hombro y esto, iban allá, y se acordaba de los lugares. ¡Qué maravilloso es esto! Y contaba testimonios del poder de Dios y cómo transmitió esa fe a los suyos. Yo no sé si alguna ocasión, hermano Felipe, el hermano Cristino pidió para que tú fueras pastor presbiteral. Quizás no. Pero Dios le dio la bendición de tener un hijo que hoy es el pastor en el presbiterio de Veracruz. Mi hermano Genaro, que ya está con Cristo. Mi hermano Joaquín, que es evangelista. Todos y cada uno de ellos desempeña un ministerio en la obra del Señor, porque hubo una manera constante, activa, una manera influyente de transmitir las generaciones. Influenciaron a través de su vida. Escuchaba a un hermano como en una ocasión, hijo de un pastor, dice que oraba a Dios. Él siempre que llegaba, a la hora que llegara, si llegaba a las 2 de la mañana, allí lo encontraba orando. Si llegaba a las 6 de la mañana, allí lo encontraba orando. Y decía, este hombre, ¿por qué ora tanto? ¿Para qué ora tanto? Porque cada vez que llego, él está orando. ¿Y sabe por qué oraba? Por la salvación de ese hijo. Y el Señor lo salvó. ¿Y sabe una cosa? Hoy también es pastor. Hoy también le sirve al Señor en ese ministerio. Hombres y mujeres que, como a veces decimos vulgarmente, se pelaban las rodillas. Fueron una influencia a través de una vida de comunión con Dios permanente, constante, profunda. No era de que oraban un ratito y ya me cansé. No era de que, pues, ya Señor, hasta aquí, ya te he pedido mucho por este hijo rebelde, ya te he pedido mucho por este, ya, a ver qué vas a hacer con él. No eran, como decía mi hermano Felipe, de los que se aferraban a una mala interpretación bíblica. De hecho, 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa mala interpretación se cae en una actitud de irresponsabilidad. Así que nosotros, cuando transmitimos esa fe, tenemos que hacerlo en el compromiso y la responsabilidad con Dios, que somos de que nuestros hijos y nuestros nietos lleguen a los pies de Cristo. No somos de más. Y hay quien se ha atrevido a decir, es que mi hijo es hijo de la promesa. ¿De cuál promesa? Hijo de la promesa de Isaac. ¿Pero de cuál promesa? Y ahí están con los brazos cruzados esperando a que un día se convierta. En Alvarado, hace algunos años ya estaba yo allí en la escollera. Recuerdo que un muchacho de escasos 23 años voló la guarnición del puente hacia abajo 11, 12 metros y allí perdió la vida. Nieto de un hombre y una mujer que sirvieron a Dios. Y allí perdió la vida. Porque ellos esperaban. Y luego, uno de sus hermanos, que es un perfecto
impío, dice que él soñó que vinieron ángeles y se lo llevaron. Y ahora ya no es por la fe en Jesucristo Jesús que entran al cielo, ahora ya es por sueño. En vano murió Cristo. La hija de un pastor, allí en Alvarado, corriendo en su motoneta y andando lejos de Dios, conocedora de la palabra, derrapó en el puente, cayó, se le voló el hueso frontal y la masa encefálica cayó en el pavimento. Y allí perdió la vida. Y seguimos pensando en que Hechos 16:31 es promesa y que algún día ese día puede no llegar. Hechos 16:31, cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, estaban hablando de esa transmisión que él tenía que hacer, de esa fe a su familia de manera inmediata. Y el carcelero lo entendió tan perfectamente que dice la Biblia que esa misma noche llevó a Pablo y a Silas a su casa para que le hablaran del Señor Jesús a su familia. Lo hizo de manera activa. Fue proactivo. Pero no solo se quedó en ello, ya le hablaron, a ver qué va a pasar. No, él dio testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Él era un soldado romano, era un centurión que tenía a su cargo una cárcel. Yo me lo imagino entonces un hombre difícil, duro, de rostro adusto, quizás que no dejaba aflorar sus sentimientos. Difícil, tan difícil que cuando llevan a Pablo y a Silas y lo llevan malherido, él dice: ¿sabe quiénes son? Me dijeron: guárdalos con seguridad, vamos al calabozo. Y el calabozo era el lugar más feo que había: agua negra, ratas, sin luz, nada. Allá los mandó. No había sentimientos en él. Pero cuando acepta a Cristo y hay ese cambio, es lo primero. Cuando Pablo y Silas le dicen, lo primero que piensa es: debo de transmitir esta fe a mi familia. Y va con Pablo y Silas. Yo creo que mientras ellos predicaban, o después de que predicaron, dice que le curó las heridas a Pablo y Silas en aquella noche. Y luego él mismo les servía la mesa. Y yo a veces le digo, trato de trasladarme allá y me imagino a la mujer. A la mujer de aquel carcelero y a sus hijos, y se miraban. Y les decían unos a otros: ma, ¿y ese es mi papá? ¿Quién sabe por qué no es el mío? No, pero es que mi papá no es así. Pues sí, pero yo creo que nos lo cambiaron, o no sé qué le pasó. Se parece a tu papá, pero yo no sé si él. Le voy a preguntar: oye, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué te pasó? Cristo cambió mi vida. Y dice la Biblia que después de que escucharon la palabra, el carcelero con toda su familia se bautizaron en aquella misma hora. No importó la hora, ya eran horas de la madrugada, hermano. Porque ellos a la medianoche estaban encarcelados cantando. Pero después de ellos fueron a su casa, eran horas de la madrugada. Pero a veces en un acto de responsabilidad pensamos, y si nos cruzamos de brazos y decimos: no, algún día. No, hermano, tenemos que transmitir, vuelvo a repetir, de manera activa, constante, influyente, esa fe a nuestra familia, a nuestros hijos. No podemos cruzarnos de brazos. Los tiempos son malos, dice el apóstol Pablo, y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Así que me dirijo a ustedes, adultos mayores. ¿A cuántos de ustedes, seguimos con la encuesta, hermano Elías, a cuántos de ustedes le dejan sus hijas, los nietos, para que los cuiden? A ver, levanten la mano, no se puede, nada más levanten la mano. ¿Cuántos cuidan nietos? Bueno, no, sí, son varios, ya vi como que le da vergüencita y le dejan acabado, pero sí cuidan nietos, ¿verdad que sí? Casi la mayoría. Pues hay que aprovechar bien el tiempo. Si a usted se lo dejan y se lo dejan todo el día, dele gloria a Dios, porque hoy usted está aquí y usted le va a transmitir esa fe a su nieto.
que su nieto lo vea orar, que su nieto lea con usted la palabra de Dios, que su nieto, si duerme con usted, se lo dejan en la noche, allí en su habitación, llega un momento de adoración y alabanza especial, que descienda la presencia de Dios y los envuelva. Le cuento algo. Cuando llegué a Alvarado, a Escollera, la más pequeña de nuestros hijos sufrió mucho. Tuvo como un año de depresión, quizás más. Ella luego le gustaba estar con mi mamá. Y yo recuerdo que en varias ocasiones, antes de que mi mamá se durmiera, porque yo escuchaba y me iba yo a asomar por la ventana, mi madre y mi hija, que tenía 7, 8 años para ese tiempo, estaban de rodillas, con las manos levantadas. Y era un ambiente espiritual tan especial. Y cuando llegamos a Escollera, mi hija se deprimió y dice: es que yo me quiero regresar con mi abuelita, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Y yo entendía por qué se quería ir. Si usted tiene su nieto, aproveche bien el tiempo. Los días son malos. Alabe a Dios. Y su hija le deja el nieto, dígale: Señor, gracias, voy a educar. Quizás con mi hija me equivoqué, con mi hijo no lo hice, pero con este nieto es para ti, Señor. Es para que te sirva. Y usted verá cómo el Señor se glorificará en la vida de su nieto, y luego lo hará quizás en la vida de su hijo y de los demás nietos. Porque cuando nosotros, como decía mi hermano, obedecemos al Señor, las bendiciones de Dios son sobre nuestra vida, son sobre nosotros. En la Biblia encontramos ejemplos, y yo no voy a profundizar mucho en esto, porque mi hermano Elías ya habló acerca de Abraham, ya habló acerca de Loida y de Eunice. Grandes ejemplos de hombres, de este varón, que su fe trascendió y que hasta hoy, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todas las tribus de Israel, seguimos hablando, porque esa fe traspasó a los tiempos, a las épocas. Seguimos hablando de este gran hombre de Dios, del amigo de Dios, de Loida y de Eunice. Que Eunice, teniendo un esposo griego, al lado de su madre Loida, le inculcaron la fe en Cristo Jesús al joven Timoteo, y que fue un gran pastor, un gran discípulo del apóstol Pablo. Si hablamos también de otro ejemplo, Noemí y Ruth, una fe que traspasó los tiempos, una fe, la fe de Noemí, que impactó a Ruth, siendo no del pueblo israelita, sino moabita, abrazar a la fe de su suegra, de tal manera que le suplica y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte. No me ruegues, por favor, no me digas que me vaya, porque Ruth le había dicho: mira, ya Orfa ya se fue, ¿qué herencia tienes conmigo? Vete con ella. Pero dice la Biblia que Ruth se aferró a la fe de su suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y se atreve a decirle: donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Pero luego agrega: ya conocí a Jehová Dios, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué fe tan maravillosa, que traspasó el corazón de Ruth. Dejó los dioses moabitas para seguir a Jehová Dios, y les había ido mal. Se había muerto su suegro, se había muerto su cuñado, se había muerto su esposo. Pero así me haga Jehová y aún me añada. Yo voy a seguirte, Ruth, y voy a seguir tu ejemplo. ¿Y de dónde vino el linaje de David? De allí.
Y el linaje de nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David. Fe que ha trascendido los tiempos, los límites, el entendimiento. Esa es una fe que trasciende, hermano. Todos los ejemplos que encontramos en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos son ejemplos de fe que han trascendido a todas las épocas, a todas las edades, a la oposición, a las persecuciones, a todo lo que ha habido. Es una fe que ha trascendido, hermano. Hoy que vivimos tiempos de crisis espiritual. Sí, porque se vive tiempo de crisis espiritual. Decía mi hermano Elías en el mensaje y recalcaba mi hermano Felipe, algo estamos haciendo mal o algo estamos dejando de hacer. Vivimos crisis espiritual porque ya no oramos como oraban los hombres de antes. Porque hoy ocupamos estrategias para esto, para aquello, pero el método que ha dado resultado, la oración, la fe, el ayuno, la meditación profunda en la palabra, tal parece que la inspiración del Espíritu Santo se ha ido de la iglesia. Y hoy buscamos que vamos a ver qué dice fulano de esto, y ya nos basamos a lo que él dice y lo escribimos y lo tomamos como 100% cierto, sin ir a la Biblia. Sí, Dios. Nuestros cultos se han vuelto rutinarios, monótonos, fríos, apagados. Porque hay una crisis espiritual en la iglesia. Los chicos no quieren ir a la iglesia. Encontraba yo un dato espeluznante, espantoso, de las familias cristianas. En el mundo, si acaso el 50% tiene una vida cultural aceptable. Pero déjame decirle algo que encontraba de las generaciones de los hijos de esas familias cristianas, más del 60% están dejando la fe cristiana para convertirse en agnósticos o en ateos. Esto es terrible. Esto es espantoso que los hijos nuestros nietos, hoy en lugar de querer algo con Dios, no quieren nada con Dios. Hay una crisis espiritual tremenda. Hay una crisis existencial en la generación de hoy. A veces están en la iglesia, pero dicen, yo no sé, desconozco el propósito por el cual estoy aquí, más ni siquiera sé para qué estoy aquí, el propósito de vida en la tierra, una crisis existencial. Viven frustrados porque no lograron aquello para lo cual estudiaron y hicieron una carrera y no desempeño. Pero en la obra del Señor hay lugar para todo aquel que quiere trabajar. Y no importa si tiene carrera o no la tiene. Lo que hace falta es fe en Cristo Jesús. Yo hice una carrera y no la desempeño. Y como tan re bien todos los días. A veces como hasta 4 veces. Ayer comí tacos de barbacoa, comí pozole, comí un arroz a la tumbada. No les presumo. Y luego en la tarde almorcé unos frijoles charros con unos tamales de masa y luego unos de barbacoa. Y llevo un bolsón de crucetas para mi casa, para comérmela con una costilla de cochino. Y yo puedo decirles que trabajar para el Señor es para el mejor patrón que podamos trabajar. Y Él no nos trata como si Él fuera el patrón. Somos sus hijos. Para que podamos trabajar, solo Papá Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Hay una crisis de liderazgo en la iglesia. No hay quien quiera trabajar. No hay quien quiera ir a tal lado, no hay quien quiera correr.
Hacemos un trabajo y ya hice esto. Y no se trata de activismo, hermano. Se trata de confiar en el Señor y de hacer las cosas para Dios. Yo a veces quisiera ocupar a alguien, pero no hay quien que me ayude, que me apoye, pero no hay. Ayer salimos de la clausura y corro a presentar un niño y ya dije, pues yo llego al último. Y sí, llegué al último aquí, pero llegué. Hoy estamos aquí y corro a llevar a cabo una ceremonia de una boda y luego me voy a una campaña. Porque hermano, que no, es que yo tengo este trabajo y ya termino apurado y yo no voy a correr. Hace falta liderazgo en la iglesia. Hermano Felipe, lo veo cómo sufre cuando va a tal lado y no hay un pastor y tiene que mover uno, o tiene que cambiar otro, o tiene que quitar otro. Y dice, ¿de dónde agarro, hermano? Estuve 2 años y medio trabajando en la iglesia La Hermosa en Escolleras y acá en Monterrey, y trataba yo partirme, hacerme en 1000 pedazos. Porque no había quien, gracias a Dios, hoy ya se quedó un hermano ahí en Monterrey de la misma iglesia. Y creo que ama a Dios y creo que se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Pero hay una falta de liderazgo. Una falta de liderazgo donde no haya reflectores, donde no haya aplausos, donde no haya reconocimiento, porque a veces buscamos donde salimos en la foto. Mi hermano me están transmitiendo, que bueno, no, yo lo hice en la pandemia, porque era necesario, pero de ahí dije, no, aquí vamos a trabajar así. Y estoy pensando en hacer un trabajo en redes sociales, pero le estoy pidiendo a Dios que me ayude cómo hacerlo, para que no salga yo. Porque no me gusta eso de los reflectores y las luces sobre mí. El protagonista de esto se llama Cristo Jesús. Pero hace falta liderazgo. Tenemos crisis, hermanos, de liderazgo. De un liderazgo profundo, de un liderazgo verdadero. ¿Y sabe por qué? Porque nuestras generaciones no conocen a Dios. Fue un tema que vieron ayer, una generación que no conoció a Dios. Han escuchado, pero no lo conocen a profundidad, no saben y por ello no depositan su fe en el Señor, no confían en Él. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos dejado de transmitir la fe genuina que nos transmitieron nuestros padres a nosotros. Alaba a Dios porque decía, esta semana tuvimos la semana de los jóvenes y uno de los temas, Dios hablaba acerca de la frustración a la fe. Y uno de mis hijos, que le salió una oportunidad para irse a trabajar a plataforma y le dijeron, se va a ganar no menos de 60,000 pesos al mes. Y tenía un buen padrino, un subgerente de Pemex. Hermano Elías sabe lo que es esto. Un buen padrino. Pero cuando yo supe, le dije al Señor, Señor, si esto va a ser la perdición de mi hijo, no lo permitas. Tú nos vas a dar de comer. Si esto va a ser la perdición de mi hijo, no lo permitas. Hermano, pero 60,000 pesos es excelente, que se lo gane otro. Pero el alma de mi hijo vale más de eso. Ya ha pasado, yo creo como 2 años, y la llamada que él ha estado esperando, y todo lo que él invirtió, y lo que anduvo, ya tenía papeles, y todo lo que necesitaba, y no se dio. Esta semana, cuando lo vi, dice, llevo más de 2 años esperando, pero hoy entiendo que es Dios el que no ha querido. Y le tomé la rodilla y le dije, esta palabra es para ti, hijo. Dios no nos va a matar de hambre. No nos va a hacer falta nada con Él. Pero a veces no hemos transmitido esto, hermano. No lo hemos hecho. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy usted y yo todavía, y aunque todavía no soy de los adultos mayores, pero soy responsable también. Dice mi hermano Felipe que ya le falta poco. Le digo, a mí me falta todavía el doble que a ti, porque a él le faltan 4 años, a mí me faltan 8. Pero somos responsables. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que estamos aquí, amados hermanos,
Díganme quién no vio en alguna ocasión un gran milagro de Dios. Yo vi en 2 ocasiones como el Señor, a la oración de un pueblo obediente, se humilló, le muerto a la gloria de su nombre. Ciegos ver, cojos. ¿Quién no lo vio? Usted lo vio. Tiene esa fe. El Dios de nuestros padres con nosotros. El Dios está con nosotros. El Dios de nuestros padres y de nuestros abuelos sigue siendo el mismo. Dice el versículo 8 del capítulo 13 de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero si no ocurre nada, no es porque Él no quiera o no pueda, es porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Nos toca a nosotros contar a la generación presente y a la venidera, para que lo sepa la generación venidera. Nuestros hijos, que no se olviden. No se olviden de nuestro Dios y de sus obras. Además, que pongan en Dios su confianza y no las vanas de este mundo. A pesar, amados hermanos adultos mayores, del cansancio físico, el Señor está con ustedes. Así que es necesario que este día retomemos las palabras del salmista, que se encuentran registradas en el Salmo 71, versículo 18. Y aún en la vejez, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a esta generación, dice esta palabra. Aún en la vejez no me desampares, hasta que anuncie tu poder y tu poderío a todos los que han de venir, es decir, a los que han de nacer, como dice el Salmo 78. Quizás no lo verán nuestros ojos, pero cuando partamos nos iremos con la seguridad de que los que han de nacer de nuestra familia también le servirán al Señor. En el año de 2014, días antes de que mi padre partiera, platicaba yo con él todos los días. Entraba yo por la tarde a platicar con él un rato. Él iba menguando. Yo no sabía que pocos días después iba a partir. Pero en una de las pláticas que tuve con él, le decía: papá, ¿alguna preocupación? Y me decía: sí, tu hermano mayor anda afuera, tu hermano menor no ha aceptado. Platicaba con él y le decía: ¿alguna frustración? Y me dice: bueno, pues no sé si es frustración o no, pero trabajé como un burro toda la vida, porque yo quería dejarles a cada uno de ustedes, de mis 6 hijos, una parcela para ellos, y no lo logré. Y en ese momento Dios puso esto en mi corazón y en mis labios, y le dije: papá, me quedo con lo que usted hizo conmigo antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera, usted le dijo al Señor: este hijo que van a nacer, si es niño es para ti, si es niña es para ti. Y recuerdo aquella oración especial, cada día de mi cumpleaños oraba de una manera especial y decía: Señor, este es el hijo que yo te dije que es para ti, y yo reitero, Señor, mi compromiso contigo es para ti. Aquella tarde se lo recordé y le dije: papá, yo el día 12 de diciembre tengo que ir a Jalapa, voy a predicar a la iglesia donde estaba el hermano Mario en ese tiempo, y pues me voy a ir, no sé si nos vamos a volver a ver, regreso tal día. Y sus palabras fueron estas: ve, hijo, que yo sea lo que Dios te ha llamado. Y me jaló, me tomó la mano y me acercó a él y puso su mano sobre mí. En ese momento hizo una oración tan especial, y cuando terminó me dijo: hijo,
Si no nos volvemos a ver aquí, nos vemos con Cristo en el reino de los cielos, pero cumple lo que el Señor te ha llamado. Es algo que jamás se va a borrar de mi mente. Y que cuando yo supe lo que Él hizo conmigo, yo comencé a hacerlo con mis hijos, con Madaí, con Joel, con Jair, con Ismeray. Y todos los días de mi vida, que en mi oración le digo al Señor: Señor, allí están mis hijos, Madaí, no los nombro. Madaí, Joel, Jair, Ismeray, son para ti, Señor, son para que te sirvan. Ayúdame a hacer lo que me corresponde hacer. Como decía mi hermano Eliezer ayer, estorbarlo si tengo que estorbarlo. Pero donde yo no estoy, tú allí estás. Y si tú tienes que quitarle un ojo, una mano, un pie, hazlo, pero que suave. Son para que te sirvan, oh Dios. Y qué bendición ha sido poder servir con mi familia. Amados hermanos, adultos mayores, sigamos el ejemplo de nuestros padres. Sigamos el ejemplo de nuestros abuelos, sigamos el ejemplo de los grandes hombres de Dios que están registrados sus nombres en la Biblia. Esos hombres que se dedicaban a oficios sencillos, a vender pan, pero que a veces dejaron la canasta de pan guardada porque había necesidad en su corazón de ir y de predicar. Y que no importaba si no vendían una sola pieza de pan de la canasta. Una vez me contó un hermano acerca de su padre, se dedicaba a ello. Dice, guardó la canasta en la casa de un hombre porque él sintió esa necesidad, se metió a predicar un Infonavit. Dice, pero cuando salió y recogió su canasta y cuando iba de salida, la gente se le amontonaba y allí un rato acabó toda su canasta de pan. Hombres de Dios que sin vehículo viajaron, fueron a pie 5 o 6 horas de camino, porque había una urgente necesidad de llevar el evangelio y había misiones en lugares que contamos. ¿Y cómo llegaron aquí? Y no tenían un vehículo propio y no tenían para pagar un taxi, y el autobús que entraba, a veces entraba una vez al día y salía al otro día. Hombres de Dios que tuvieron que viajar a veces en autobuses de carga, en cañeros, y que llegaban negritos a donde iban, y cuando expiraban les salían las cenizas de la nariz, pero que llegaron porque amaban a Dios y porque les fue transmitida una fe. Y ellos la han transmitido a nosotros. Hombres y mujeres de Dios que, como nuestro hermano Lauro Virgen Camacho, tenían un callo así de grueso en sus rodillas, y sus rodillas ennegrecidas de tanto tiempo estar postrado delante del Señor. Y déjenme decirles algo, que si usted y yo estamos aquí, es por esa fe que ellos nos han transmitido. Termino con esto. Hace un tiempo leía algo de una persona que escribió y que digo, ¿cuánta razón tiene? Y decía, a nosotros nos educaron y nos formaron hombres sin letras, hombres rudos con manos toscas que no hicieron una carrera profesional, que muchos malamente tuvieron primaria, otros ni eso terminaron, pero nos formaron con principios. Hombres y mujeres que conocieron a Dios y que dieron todo por el Señor, que nunca nos hizo falta nada, por la gracia y provisión de Dios. Pero decía, ahora nosotros que tenemos una teología profunda, ahora nosotros que tenemos tantos libros, ahora nosotros que tenemos conocimiento, ¿qué generación hemos formado? ¿Qué generación estamos formando? Una generación que a manera de burla, que de manera peyorativa les dicen la generación de cristal. Eso es lo que hemos formado, eso es lo que estamos formando, hermano. Y decía mi hermano Felipe,
¿Qué esperamos de nuestros nietos? Por ello decía al iniciar, me hubiese gustado que toda la iglesia hubiese estado aquí, pero oye usted que está aquí. Oye usted que está aquí, hermanos, el Dios de Israel, el Dios que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Es necesario que retomemos esas palabras, ese ejemplo de fe que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, esos hermanos que fundaron iglesias, que abrieron misiones, esos hermanos que oraban por los enfermos y sanaban, esos hombres de Dios, que cada iglesia tiene una historia diferente, que cada iglesia tiene algo distinto acerca de su historia, pero que hemos desechado la historia. Una historia que es fundamental, y quien no se acuerda de esa historia, pues puede caer en errores. Tenemos que ir a la historia y a la buena historia de nuestra fe. Cada iglesia tiene su historia, pero es una historia que ha estado basada en la fe que ha trascendido generaciones, que trascendió los problemas y la oposición de sus tiempos. Decía mi hermano Jaciel hace unos días que platicaba con él, cómo allí, cuando llegaba el hermano Timoteo, el hermano que llegaba a predicar allá para Lo Gacho, hombres que llegaron con armas y no pudieron desenfundarlas porque había algo que evitaba, porque llegaban a matarlo. Una fe que ha trascendido hasta hoy. Nuestra fe tiene que trascender los límites de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestra cultura. Hemos dejado esa historia para abrazar una cultura de hoy, una cultura permisiva, una cultura pecaminosa, una cultura donde todo se vale. Y hemos dejado los fundamentos de esa fe genuina que nos han dejado hombres y mujeres que supieron darlo todo por amor a Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿ama a su familia? Dice, hermano, qué pregunta, ¿verdad? Eso ni se pregunta. ¿Ama a Dios? Le pregunto, ¿ama usted a Dios? ¿Está usted a ser dispuesto a esa generación que siga trascendiendo su fe a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, hasta que Cristo venga? ¿Está usted dispuesto a traspasar los límites de su fuerza, los límites de su economía, los límites del conocimiento de esta generación que tiene mucha y que a veces no sabemos cómo responderle? Mi padre hizo hasta sexto de primaria y no hizo más. Pero que hubo hombres, aquí está mi hermano Rodrigo que lo conoció. Hubo hombres de ciencia que lo cuestionaron. Tuvo que confrontar a sacerdotes católicos, pero que el Señor puso en él palabra de sabiduría, de ciencia, y salían convencidos por el Señor de lo que mi padre les decía. Y yo le digo al Señor, Señor, no soy digno de pedirte todo lo que te pido. Hasta hace algún tiempo yo le pedía un negocio, le pedía esto. Hoy le pido diferente, Señor. Dame una doble porción de la que le diste a mi padre. Hoy que estoy en Escollera, le digo, dame una doble porción de la que le diste a Filiberto Rojas, que todavía está allí. Porque la necesito para enfrentar, para transmitir, para seguir adelante, para que mis hijos sean servidores tuyos y sobre todo, más que servidores, hijos que te amen. Puedes hacerlo. Quizás estás pensando, es que mis hijos son inconversos, es que mis hijos, de eso se trata. Que ese corazón duro, que esa mente cerrada, tu fe traspase su mente, su manera de pensar, y el día de mañana esté aquí rendido a Cristo Jesús, alabando y glorificando el santo y dulce nombre de aquel que nos salvó.
Para el Señor no hay nada difícil, no hay imposible. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Quieres ser un adulto mayor que trascienda? Ponte de pie. Ponte de pie. Y yo sé, hermano, que estás cansado. Quizás llegaste con dificultad aquí, llegaste con dolencias. Pero si tú hoy le dices al Señor: Señor, en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios. En la vejez y en las canas no me dejes, no me abandones, por favor. Porque todos que no te conocen, porque hay nietos que están naciendo y mira dónde van a ir si yo no les enseño. Dile: dame las fuerzas que me le diste. Aquel hombre que caminó al lado de Josué y que tenía 45 años cuando emprendieron esa conquista, pero cuando llegó a los 85 le dijo a Josué: indícame la tierra, indícame el monte que tengo que me pertenece, que es parte que me pertenece. Solo indícame lo que yo con mis fuerzas voy a ir a conquistarlos, porque tal era mi fuerza en aquel tiempo, tal es mi fuerza ahora. Dile al Señor: dame fuerzas. Dame fuerzas, porque quiero que mi fe trascienda a mis hijos, trascienda a mis nietos, trascienda a mis bisnietos. Dame fuerzas. Dile: dame fuerza espiritual. Dame fuerza, el propósito tuyo para mí en esta tierra, aquí en tu grey. Dame fuerzas, oh Dios, para ejercer el liderazgo en mi hogar. Dame espiritual, moral, para hablarle a mis hijos. No importa si son abogados, no importa si son maestros, son teólogos. Dame fuerza. Dame fuerza. Porque quiero que mi nieto un día te sirva. Y dígale: si se vale, gran servidor tuyo, que sea maestro, que sea pastor, que sea, pero que te sirva. Quiero que mis nietos te Espíritu Santo, toda cadena de los hijos. Hoy nos vemos y asumimos nuestra responsabilidad que nos corresponde como padres, como abuelos, de luchar, de enseñar, de formar a nuestros hijos, de transmitir nuestra fe, todo las grandes obras que has hecho en nuestra vida. Cómo nos salvaste, cómo nos redimiste, cómo nos perdonaste la vida de... Pero que si estamos aquí es por tu gracia y misericordia. Ayúdanos a decírselos de tal manera que ese testimonio impacte su vida. Ayúdanos a contar en la miseria, pero que tú convertiste
en vino, en casa, en muebles, en comida, en pan, en calzado, en vestido. Que tú convertiste un hogar de pleito, de riñas, Señor, de golpes, en un hogar de paz, de tranquilidad, oh Dios mío, de gozo, de alegría. Que convertiste un hogar de lamento, Dios eterno, en un lugar de gozo, de cántico. Ayúdanos a contar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado. Ayúdanos a contarle las grandes cosas que hiciste con el pueblo de Israel y a nosotros. Ayúdanos a la mesa y en una actitud de adoración a ti, Señor. Generar un ambiente espiritual nuevo, donde tú llenes cada corazón. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes, a ser influyentes con nuestro testimonio en la vida. Ayúdanos de nuestra vida, la acción diaria, que no, sino su corazón esté lleno de tu presencia. El corazón de nuestros nietos. Somos nosotros los responsables. Hoy asumimos esa responsabilidad. Somos responsables, nadie más. Ni el pastor, ni la escuela. Somos nosotros, oh Dios. Ayúdanos. Y ese bien alcance a nuestros hijos. Y ese bien alcance a las hijas y nietas. Y ese bien alcance a una de los ese bien les alcanza de la fe en ti, de la fe que traspasamos, de las aguas de los ríos, de la fe que permanece inquebrantada. Cuando no habrá, estaremos seguros de que nuestra descendencia es linaje tuyo y es por el mal de Dios. Toma la vida de Dios, llénalo. Hoy salgan fortalecidos físicamente, Señor, que tú derrames salud en esta hora, derrames salud sobre sus cuerpos, derrames fortaleza en su alma, en su ser, en su corazón, fortalezca todas las áreas de su vida, y como lo hacían antes grandes hombres de Dios, hoy nosotros también lo sigamos haciendo para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias, gracias, oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos, adultos mayores. Me gozo en el esfuerzo que ustedes han hecho hoy por estar aquí y creo que se van bendecidos. Mi hermana Irma Rascón, hermana, un abrazo. A pesar de todo, todavía es una mujer que trabaja, es presidenta de adultos mayores en la iglesia Monteoreb
y que allí está siempre mandando un versículo diario, una oración diaria,